Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí conmigo el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios de este video. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mis Sagitarios de fuego. Te quiero muchísimo, Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen tus guías espirituales el día de hoy que te recargues y que te descargues, por favor, de aquellas situaciones, de aquellos sentimientos que tú tienes a ti ahí atrapados entre pecho y espada. Bueno, descárgate de toda esa situación porque te está enfermando, que tú no tienes a la persona con la cual tú quieres descargarte, no la puedes tener enfrente. Escríbele una carta así, con sentimiento, con rabia, con amor, con ira, con alegría, con lo que tú quieras. Escríbele todo lo que tú tengas que escribirle, luego rompes esa carta, la quemas y esas cenizas las echas al viento fuera de tu casa y verás cómo te vas a descargar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me libero, yo avanzo. Vamos ahora con las lecturas. Ya sabes que hay para las parejas, para los solteros y para tu economía. Voy a comenzar con las parejas. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. También está ya publicado el horóscopo del mes. Ya, bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, por favor déjala pasar. Vamos a comenzar con las parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama. Es una persona que ha ido avanzando poco a poco en la relación de ustedes. No fue así un amor a primera vista, no, muy seguramente no, sino que tú la conquistaste o lo conquistaste con tu carisma, con tu forma de ser, porque eres una persona muy, muy especial, mi querido o mi querida Sagitario. Vamos a ver qué me les dice también, qué espera de ti tu persona especial. Es una persona que espera que tú, no sé, como que no cuentes tanto lo que pasa entre ustedes dos en la relación de ustedes, como que no quiere, quiere más intimidad. Esa podría ser la palabra. Quiere más intimidad entre ustedes dos, que sean ustedes dos quienes tomen las decisiones de lo que vayan a hacer o no hacer con la relación, con lo que pasa entre ustedes dos. Es una persona que piensa que a veces tú, o sea, como que no tienes la suficiente claridad mental para resolver ciertos problemas y dificultades que se te están presentando. Es alguien que quisiera que tú resolvieras muchas cosas, muchas cosas de tu vida, pero te ve como muy enredado, como muy embolatado, muy embolatada, y que desea que tú cuentes con él o con ella para apoyarte en esta situación o situaciones en las cuales tú estés enfrentándote en este instante. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Entre ustedes dos las cosas muy bien, perfectas, muy bien. La relación de ustedes comienza como a fluir, a ser cada vez más compenetrada la cosa, más orientada entre ustedes dos. Ya el problema va a ser con las personas del entorno de ustedes, personas que no están de acuerdo con que la relación de ustedes avancen. Tienen que tener mucho cuidado uno de ustedes dos, muy seguramente tu persona especial, porque podrían estar teniendo problemas de salud, problemas un poco serios, diría yo, bastante serios, pero ya es cuestión de tomar acción en este momento. Si en este instante ya están teniendo tú o tu persona especial o los dos ciertos síntomas físicos, es momento de hacerse checar, no es momento de esperar, es mejor en estas cuestiones tomar ventaja. Ya en cuestiones de dinero, mira, en cuestiones de dinero ustedes dos son una pareja bastante buena para trabajar, una pareja que pueden lograr cosas muy grandes. Bueno, tal vez podría ser como el punto de envidia o de discordia de otras personas, porque los ven que juntos podrían hacer cosas realmente espectaculares. Bueno, mira,
Tus guías espirituales te tienen varios mensajes para el día de hoy. Es momento de que tú te fijes muy bien en documentos o tu persona especial también en documentos que ustedes deban firmar, cosas que deban aclarar. Es momento de que ustedes lo hagan para que después no vayan a tener problemas, dificultades, tal vez con propiedades, tal vez con ciertos asuntos, ciertos negocios. Bueno, tienen que tener mucho cuidado con esta cuestión que les estoy diciendo de los documentos. Hay algo que se va a demorar para ustedes. ¿Están esperando esta firma de algún contrato, de alguna cuestión? O tal vez están pensando ustedes dos en casarse o algo así, unirse ya legalmente. Bueno, esto va a tener su demora. Esto no se va a dar para allá mismo, pero sí podría estarse dando. Que se diviertan más, te dicen tus guías espirituales. Que sí, bueno, listo, la vida tiene cosas muy serias y difíciles a veces, pero ríanse más entre ustedes dos, disfruten más la compañía que ustedes dos tienen juntos. No piensen tanto en el, ¿cómo les digo? Listo, no piensen tanto en el pasado porque se deprimen, ni de una manera tan obsesiva en el futuro porque se angustian. Vivan en el aquí y en la ahora y disfruten lo que tienen en este preciso momento, en este preciso instante. Es momento de que ustedes se hagan cargo de su relación, de sus decisiones, de lo que esté sucediendo o vaya a suceder con sus vidas. No lo dejen en manos de otras personas y mejor preocúpense más ustedes el uno por el otro. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, mi pareja y yo crecemos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a barajarlas muy bien. Siempre hay que barajar muy bien las cartas. Bueno, hay ciertas cosas con las cuales tú debes romper. Ahí, mira, tal vez tú estás ayudando a personas que se están mal acostumbradas a que tú los ayudes. Es tiempo de que estas personas comiencen a volar con sus propias alas. No quiere decir que tú abandones esas. Bueno, si son personas que dependen de ti económicamente, no, pues imposible. Pero si son personas que ya son grandes, que se están como mal acostumbrando a que tú les estés dando y dando, no. Mira, tienes que romper con esa situación. Al principio te van a poner problemas, te van a poner dificultades, pero tú los puedes ir soltando poco a poco porque necesitas recursos de tiempo, de dinero, de esfuerzo para tu vida. Te estás dedicando demasiado a otras personas y te estás olvidando que tú también necesitas tu vida, tú necesitas tu realización personal. Vas a tener la suficiente claridad mental para poder hacer esto y para poder tomar las mejores decisiones para ti. En un futuro más bien cercano viene crecimiento económico para ti, mucho crecimiento económico para ti. Tienes que tener mucho cuidado con una persona con la cual tú te vas a estar involucrando. Es una persona que muy seguramente va a estar comprometida. Tal vez te vaya a engañar esta persona, te vaya a decir que no, que es una persona libre, pero investiga muy bien porque podría traerte varios problemas. Es alguien que se va a mostrar muy confiado, muy confiada, pero que a la larga te va a estar diciendo todo lo contrario y te vas a dar cuenta tal vez en el momento en que ya estés involucrado emocionalmente con esta persona. Entonces primero averigua bien con quién estás tú. Es momento de sanación, me dicen tus guías espirituales. Es momento de sanar ese corazón, pero no pretendas que eso ocurra de la noche a la mañana. Va a ser un proceso para ti, pero va a ser un proceso en el cual tú vas a salir victorioso o victoriosa. Bueno, mira, el tarot egipcio me habla acerca de cierta cuestión que va a ser radical, ¿ya? Van a terminar cosas que al comienzo a ti te van a parecer que perdiste algo, pero no. A la larga tú vas a ganar mucho porque son cosas que te están obstaculizando en este momento para tu avance. Es momento de que te dediques a ti, te lo vuelven a repetir tus guías espirituales, que te des ese tiempo que tú necesitas para sanar cuerpo, alma y espíritu. Por favor, hazlo ya, porque es totalmente imperioso. Ya me salió 2 veces y bueno, es como un llamado de atención bastante fuerte que te están diciendo, ¿ya?
Te dicen tus guías espirituales nuevamente lo que te estaba confirmando en este instante: dar y recibir en equilibrio. Quisiera que lo leyeras. A ver, veamos a ver si ahí se alcanza a ver. Te dice dar y recibir en equilibrio, por favor. Ya no es que no des, ya no es que no te des a ti misma, no, o sea, es todo con equilibrio, en la justa medida de que tú lo puedas hacer, ¿ya? Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me equilibro, yo avanzo y yo sano. O escribe: esto está, en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver tu economía para el día de hoy. Vamos a ver qué te dicen las cartitas. Bueno, ten mucho cuidado porque hay personas que parecen que son tus amigos o tus amigas en tus relaciones económicas o de trabajo o de estudio, pero no son para tanto. Tienes que confiar más en ti, tienes que, avanzar y confiar muchísimo en tus cualidades, en los dones que tú tienes, en los conocimientos que tú tienes. Hay personas que tal vez están aprovechando de eso para adueñarte de tus glorias. Bueno, te dice que esta persona o estas personas que están haciendo esto parecen unos angelitos al lado tuyo, como muy amables, como muy, no sé. Ten mucho cuidado con esa situación. Viene una época genial, una época buenísima para ti, ya sea en cuestiones de dinero, de estudio, de inversiones, de trabajo, algo totalmente bueno para ti. Tal vez vienes pasando la hora como no tan bien, pero vienen los cambios importantes, muy importantes para ti. Esta es una oportunidad, te dicen tus guías espirituales, para crecer, para avanzar, para ascender del lugar donde tú estás en este instante. Y que no te olvides que no todo puede ser trabajo, no todo puede ser estudio, que también debes dedicar tiempo a tu crecimiento espiritual, emocional y en otros aspectos de tu vida. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada. Y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de escribirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato, y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a
coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.